En los campos de Belén, un joven pastor llamado David cuidaba las ovejas de su padre. Era un muchacho valiente, de corazón puro y con una voz que encantaba a los ángeles. Un día el profeta Samuel llegó buscando al futuro rey de Israel. Dios le había indicado que el elegido estaba entre los hijos de Isaí. Los hermanos mayores de David, fuertes y guerreros, se presentaron ante Samuel, pero Dios no los había elegido. Samuel preguntó a Isaí: ¿No te quedan más hijos? Isaí llamó a David, quien apacentaba el rebaño. David era el menor, de apariencia frágil, pero al ungirlo con aceite, Samuel proclamó: «Este es el elegido de Dios». Desde ese día, el Espíritu de Dios descendió sobre David. Nadie, ni siquiera el propio David, podía imaginar el destino que le esperaba. Sus días como pastor estaban contados. Un camino de gloria y sufrimiento se abría ante él. La fama de David llegó a oídos del rey Saúl. Atormentado por un espíritu maligno, Saúl buscaba consuelo en la música. Llamaron a David para que tocara el arpa. Las melodías de David eran mágicas. Al compás de la música, la angustia abandonaba a Saúl y la paz volvía a su corazón. David se convirtió en el músico de la corte y en el portador de armas del rey. Un día, el ejército filisteo desafió a Israel a un combate singular. El gigante Goliat, armado hasta los dientes, sembraba el terror entre los israelitas. David, confiando en la fuerza de Dios, se ofreció para luchar contra él. Armado solo con una honda y 5 piedras, David se enfrentó al gigante. Con una puntería divina, derribó a Goliat y lo mató con su propia espada. La victoria de David lo convirtió en héroe nacional. El pueblo lo aclamaba, y Saúl, consumido por la envidia, comenzó a verlo como una amenaza. El rey, cegado por los celos, intentó matar a David en varias ocasiones. David, protegido por la mano de Dios, logró escapar una y otra vez. En su huida, David encontró refugio en la amistad de Jonatán, el hijo de Saúl. Jonatán reconoció en David al futuro rey y le juró lealtad. A pesar de la persecución de Saúl, David se negó a levantar su mano contra el ungido de Dios. Incluso cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, lo perdonó. La vida de David estuvo marcada por la tragedia y la traición. Sufrió la pérdida de amigos y seres queridos. Cometió errores, como su pecado con Betsabé, que le trajeron dolor y consecuencias devastadoras. Tras la muerte de Saúl, David fue coronado rey de Israel. Conquistó Jerusalén, la convirtió en su capital y trajo el Arca de la Alianza a la ciudad. David llevó a Israel a una época de prosperidad y expansión. Sin embargo, su reinado no estuvo exento de conflictos. Sufrió la rebelión de su propio hijo Absalón, una tragedia que lo sumió en la tristeza. A pesar de sus errores y sufrimientos, David nunca perdió la fe. Reconoció sus pecados, se arrepintió y buscó el perdón de Dios. Al final de sus días, David nombró a su hijo Salomón como heredero. Le aconsejó que fuera justo, que confiara en Dios y que construyera un templo en su honor. La historia de David es un recordatorio de que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su origen o sus errores, para cumplir sus propósitos. Es una historia de fe, de coraje, de perdón y de la lucha constante entre el bien y el mal que habita en el corazón del hombre.